Muchas gracias también por compartir el día de hoy este aspecto de los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas, a mis compañeros profesores que me antecedieron y a los que siguen, a las autoridades también por haber organizado este tipo de evento. Creo que soy el único abogado de la mesa. Y bueno, hablando ya de ese punto, yo vengo a hablar de unas cuestiones jurídicas. Yo he dado clases en Derecho Constitucional Mexicano, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Y la perspectiva te cambia cuando uno ya da clases en otra licenciatura como es Relaciones Internacionales. Me encanta dar clases en Relaciones Internacionales porque enlazo estos temas jurídicos con los temas que les atañen al ámbito internacional, y la verdad es que me apasiona mucho ese ámbito. A partir de esto, yo les preguntaría, porque, por ejemplo, mi tema el día de hoy es respecto de el riesgo algorítmico a partir de tratados internacionales y cómo surge la responsabilidad de los estados, pero hoy en día también de empresas transnacionales respecto a este riesgo algorítmico. Y entonces, lo que les preguntaría a todos los que hoy nos acompañan sería, ¿ustedes han utilizado aplicaciones como ChatGPT? ¿Verdad que es? Hay que ser sinceros. Gemini, ¿quién ha usado Gemini de Google? Ok. Netflix, Amazon Prime, para el entretenimiento, ¿no? YouTube inclusive. Y sabemos que ese tipo de aplicaciones conllevan un costo, ¿no? Cuando usas la aplicación Premium, Netflix, ya sabemos que uno lo tiene que pagar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema del algoritmo, no? Bueno, hay que entender un punto y vamos a irlo enlazando con el tema de la ONU también y tratar de responder esa pregunta, si es necesaria la ONU en estos tiempos. El primer punto que les quiero decir es que mis estudios de doctorado se basan en sesgos cognitivos. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa palabra? Cuando te dicen está sesgado o bueno, es que la información que me dan está sesgada, ¿no? Bueno, una definición que Daniel Kahneman, un premio Nobel de Economía, que era psicólogo, entonces es interesante que haya ganado un premio Nobel de Economía, le da a los sesgos cognitivos, es que son desviaciones distorsionadas del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro consume más del 25% de la energía del cuerpo. Y es entonces que el cerebro es muy inteligente, creo que es el órgano más inteligente del cuerpo, ¿no? ¿Y qué es lo que trata de hacer? Trata de tomar atajos. Y estos atajos son, por ejemplo, cuando uno dice, ¿cuánto es 5 por 5? Pues tu cerebro no hace la suma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegue, ¿no? Sino que ya te lo sabes. 5 por 5 son 25, automáticamente, ¿no? Bueno, a eso se le llama heurístico, que es un atajo que el cerebro toma. Pero hay veces que el cerebro es tan interesante que toma información que no le atañe, y es entonces cuando comete un error. A eso se le llama sesgo cognitivo. Hay sesgos cognitivos a nivel individual y hay sesgos cognitivos a nivel social. Por ejemplo, cuando están a las 11 de la noche caminando por una calle algo oscura y ven que una persona con una gorra y se puede ver que tiene algunos tatuajes de mediana edad se viene aproximando hacia ustedes, yo creo que algunos cambiarían, ¿no? de lugar, se moverían y vean que ahí hay un sesgo, ¿no? Porque ya estamos prejuzgando a una persona por la hora, por cómo viste
y por cómo yo percibo a la persona. Probablemente sí nos asalten, ¿no? Pero eso ya depende de la realidad de cada país. Pero entonces, Daniel Kahneman determina que al final las decisiones humanas no son lineales ni son lógicas. Y esto impacta en la economía, porque a partir de la economía clásica se entendía que toda racionalidad económica tenía que tener una razón lógica que determinara eso, ¿no? Por eso las acciones suben y bajan. Bueno, pues cuando Daniel Kahneman estudia estos sesgos cognitivos, desarrolla algo que se llama economía conductual. Y entonces fusiona la economía con la psicología. Y es ahí cuando desarrolla estas categorías de errores que el cerebro comete. Hay sesgos de anclaje, que es cuando uno tiene una idea de alguien, ve a alguien y por ese simple hecho de verlo, ya lo juzgó. Él cómo viste, él cómo se ve, él si se quita la gorra o no, la forma en la que te saluda. Bueno, nuestro cerebro ya está creando un prejuicio ahí. Puede ser un prejuicio, o sea, algo malo, o puede ser algo bueno, ¿no? Para la persona, dependiendo. Por eso, por lo regular, los abogados siempre tratamos de venir con traje a eventos, ¿no? Como que es algo que se espera de un abogado y el abogado también dice, tengo que ir vestido de esta forma. ¿Esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Bueno, tiene que ver todo, porque adivinen quién crea las inteligencias artificiales. Los seres humanos. Y bueno, hay un pasaje, ¿no? Por ahí que dice que los hijos heredarán los errores de los padres. Y es entonces que adivinen qué. Estos sesgos se los hemos estado pasando a las inteligencias artificiales desde 1950. Ya se habían hecho trabajos piloto, por ejemplo en Estados Unidos, en los que a partir de una inteligencia artificial se tomaban ciertas decisiones, por ejemplo, para darle una libertad anticipada a una persona que estaba en prisión por un delito. Cuando el sistema analiza a quién le debe dar la libertad anticipada, o sea, al final del estudio se dan cuenta de que le daban más libertades anticipadas a la gente que vivía en una zona residencial, gente blanca, heteropatriarcal, que cumplía esa función. Pero ya las personas que vivían en zonas marginales, gente latina o gente de color, el software las detectaba como gente peligrosa, nada más por el lugar en el que venía y de dónde venía. ¿De dónde sale esa información? De las propias sentencias de los jueces. Y es entonces que se ve que hay sistemas que por más que uno trate de darle un ámbito de verificabilidad, vamos a ver que van a tener una tendencia a discriminar. Esto no queda atrás, porque eso fue en los 50. En 2021 apenas Amazon desactivó otra inteligencia artificial para seleccionar a personas en rango óptimos de trabajo. Y adivinen a quién discriminaba ese tipo de software. Pues a las mujeres. ¿Por qué? Porque primero el software decía, si esta persona tiene un hijo, va a pedir una licencia de maternidad. Por lo tanto va a ser menos productiva y por lo tanto hay que contratar mejor a un hombre que nunca va a pedir una licencia de maternidad y que se dedica 100% al trabajo. Bueno, pues estos sesgos ya los estamos pasando a estos sistemas de inteligencia artificial. Y aquí viene el problema jurídico para México. ¿Por qué? Porque a partir de las últimas reformas en materia fiscal, en materia administrativa, en materia económica y en materia penal, hay que entender un punto. Y es que es tanta la información, por ejemplo, en materia fiscal, que ya están utilizando inteligencias artificiales para poder clasificarnos. Y esto resulta en un peligro porque aquí vamos a entrar al hermoso ámbito internacional. En materia de inteligencia artificial solamente existe una regulación a nivel internacional que hable de derechos humanos e inteligencia artificial.
y esta es la Carta de Derechos Humanos e Inteligencia Artificial de Europa. Europa se preocupa mucho por el ámbito de derechos humanos. Hay que entender que estamos constituidos por tres bloques, por lo menos en inteligencia artificial. El primer bloque es el estadounidense, un bloque hegemónico que solo busca acumulación incesante de capital, en palabras de Immanuel Wallerstein. Y por lo tanto, el aspecto ético queda relegado, ¿no? Y eso lo podemos ver en software de identificación de personas, en software de seguridad, y en los que hay muy poca ética. Y estos software incurren en muchos problemas de sesgos. De ahí sigue el Sistema Europeo de Derechos Humanos, y también que trata de regular este tipo de aplicaciones. ¿Qué es lo que hace Europa? Europa se preocupa por la persona y por cómo va a afectar un sistema de inteligencia artificial, y cataloga a las inteligencias artificiales médicas y a las inteligencias artificiales jurídicas como software de alto riesgo. ¿Por qué? Bueno, una inteligencia artificial médica que te diagnostique mal, adivinen qué es lo que significaría. Que hasta uno se podría morir, ¿no?, por un mal diagnóstico. Ahora imagínense una inteligencia artificial en materia jurídica que te dé un veredicto mal. Significaría que muchos de nosotros pues, íbamos a parar a la cárcel, ¿no? Y es entonces donde Europa maneja unas directrices. Esto lo hace en conjunto con la ONU y con la UNESCO. Ya vamos entrando a la ONU, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? En 2021 plantean un sistema que se llama Sistema de Directrices Éticos en Materia de Inteligencia Artificial para los Estados. Y aquí es donde viene el primer punto. Ninguna inteligencia artificial puede tomar una decisión respecto de una persona si esta no es verificada por otra que sea experta en esa materia. Nos pasamos al plano mexicano. La Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para el congelamiento de cuentas de manera discrecional, y esto lo hace con un software que se llama Ciara. Ese software determina que yo haya tenido nexos con algún tipo de comercio o con algún tipo de persona física ilícita, y por conexión dice, como esta persona tuvo tratos ilícitos, tú también los tuviste, y luego entonces te congelo las cuentas. De forma automática, nadie lo revisa. Y así se han congelado muchísimas cuentas. ¿Qué es lo que representa? Eso ya se hacía desde 2021. Ahorita ya lo constitucionalizaron. Pero aparte, agregaron otro hermoso apartado. Actualmente ya está reformado que la Auditoría Superior de la Federación, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede acceder a nuestra información bancaria a partir de las cuentas de Netflix y Amazon Prime que tengamos. O cuentas exclusivas que se llaman cuentas de servicios digitales. Y a partir de ahí investigarnos. Y adivinen qué software están utilizando. El software Ciara. Y es entonces donde estamos viendo que desde 1945, cuando sucede este aspecto de la ONU, la creación, el temor que teníamos de la violación a derechos humanos, porque vimos todo esto a partir de la Segunda Guerra Mundial y qué atrocidades podía llegar a cometer una persona cuando defendía un mandato o cuando hacía, recuerdo una película que se llama Vencedores o Vencidos, los juicios de Nuremberg, que dice, es que lo hice por mi patria, ¿no? Y por mi patria podría llegar a hacer lo que quiera. Y es entonces que vemos una evolución de los derechos humanos. Tan es así que hoy en día podríamos reclamar derechos al medio ambiente, a un medio ambiente sano. Eso en el año entre 2015 y 2000 jurídicamente sonaba muy irreal. Que yo reclame mi derecho a que donde yo viva exista una biodiversidad y poder proteger esa biodiversidad. Pero ¿qué es lo que pasa a partir de 2015? Se da un fenómeno extraño
Y es entonces donde viene una reducción de derechos humanos, donde viene una violación flagrante de derechos y también de no respetar tratados internacionales. Si alguien recuerda de sus clases de Derecho Constitucional, el artículo primero, párrafo primero, nos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y aquí es donde viene un aspecto en el que choca la realidad con el ámbito jurídico. ¿Qué tan obligatorios son los tratados internacionales? ¿Qué tanto nos pueden obligar los comités de la ONU? En materia interamericana, si la Corte Interamericana emite una sentencia contra México y México no la cumple, ¿qué nos obliga? Y es donde nos olvidamos, donde nos olvidamos de que de 1939 a 1945, por no respetar este tipo de acuerdos entre estados, pues se llegaron a las mayores atrocidades a nivel mundial, ¿no? Y donde en este momento se podría decir, o sea, se podría sostener a partir de un análisis jurídico y científico que estamos volviendo a repetir un siglo de violaciones a derechos humanos. Y es muy preocupante. ¿Por qué? Porque al final nos va a venir a afectar a nosotros como ciudadanos, nos va a venir a afectar a nosotros como economía. ¿Y qué es lo que se va a buscar? El menor respeto a los derechos humanos que podamos tener. También hay que acordarnos de las obligaciones estatales: promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados. Y es por tanto que actualmente lo que podemos decir es que tal vez la ONU, como un sistema que lleva ya 80 años en funcionamiento,